¿Cómo están mis estimados estudiantes? Para esta fecha tenemos preparado división de expresiones algebraicas. En esta parte vamos a ver división de monomios, división de un polinomio por un monomio y al final vamos a ver división de polinomios. Para esta primera parte, en la división de monomios, necesitamos saber la ley de signos, que es lo mismo que el de la multiplicación, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta eso. Y además de que aparece otra propiedad, ¿no? Entonces decimos de que para dividir monomios entre sí, dividimos los coeficientes y luego dividimos la parte literal, pero teniendo muy en cuenta la parte de los exponentes, ¿ya? En la parte literal. Para ello aplicamos una de las propiedades que dice división de potencias de la misma base, al igual que en la multiplicación. En la multiplicación se sumaban los exponentes, ¿no es cierto?, de las bases iguales. Es decir, si divido a a la m entre a la n de nene, va a ser igual a escribir. Esa notación tenemos que aprender también, ¿no? Toda división es una fracción, ¿no? En una fracción podemos también expresar de esa manera. O de lo contrario, dividir simplemente los coeficientes y conservar la base. Y restamos los exponentes. En esta parte de las fracciones, también igual, ¿no? El exponente de la base en el numerador, tenemos que restarle el exponente de la base, ¿no? De la base, el exponente de la base del, en este caso, denominador, ¿no? Entonces escribimos de esa manera, o de esta manera, o directamente hacemos la división. Cualquiera de las dos formas es aceptable. Entonces, esta propiedad es la que más vamos a emplear en la división de monomios, de polinomios, ¿no? Vemos con ejemplos, más bien ilustraremos con ejemplos todo lo que dice la propiedad. En el primer ejercicio dice dividir menos 35m a la séptima entre o dividido entre 7m a la quinta. Nosotros podemos hacerlo cuando los coeficientes son divisibles, podemos hacerlo directamente, como en este caso. Primeramente vamos a aplicar siempre la ley de signos. Menos por menos entre más. Bien, les decía que podemos aplicar cualquiera de las dos formas, ¿no? De la propiedad. Esta parte puedo expresarlo como fracción o directamente, les dije, ¿no? A ver si es así. Directamente sería el signo menos, ¿no? 35 dividido entre 7 va a ser a 5, porque 5 por 7 me da 35. Vamos a la parte literal, que es m, que se repite como base, ¿no? Entonces, m sacamos uno solo. Entonces, luego le aplicamos la propiedad esa, ¿no? De 7 le resto 5, sería 2, y ya estaría concluido nuestra operación. Facilísimo, ¿verdad? La otra manera es, ¿no? La otra lo haremos con asterisco, así con una remarca. Menos 35 voy a copiar m a la séptima y lo voy a convertir por la propiedad, ¿no? Lo voy a convertir entre 7m a la quinta. Es esta la propiedad que estamos aplicando, ¿no? Entonces, dividamos menos entre más, va a ser menos, o menos por más, va a ser menos, ¿no? Aplicamos las mismas reglas, solo que el signo de la operación varía. Bien, 35 entre 7, por séptima sacamos 1, séptima de 35 me da 5, ¿no? Anotamos entonces 5. Y de 7 le restó 5 en la parte literal. M conservamos, ¿no? La base m conservamos. Y de 7 le restó 5. Sería 2, ¿no?
Es decir, imaginariamente, el exponente del denominador tiene signo menos para restarle de esa manera. Entonces ya hemos realizado la operación, ¿no? Esta parte es la base, jóvenes, para dividir expresiones algebraicas, luego con polinomios. Bien, de la misma manera tenemos otra notación. Ahora aparece paréntesis, ¿no? Paréntesis. En el primer caso no tenía. Podemos expresar también, ¿no? De esta manera, para que no haya choque de signos. La división es un signo y el signo menos también es otro signo de la operación. Habría choque de signos. Por tanto, para evitar, utilizamos paréntesis. Y ahora, ¿cómo dividimos? ¿Cómo dividimos? Podemos hacerlo en forma directa también, fijándonos siempre los coeficientes, si son divisibles exactamente. Y si no, tenemos que dejarlo en fracción, ¿no? 4 tendría que dividir entre 2. Bien, entonces digo, 4 dividido entre 2 es ¿a cuánto? Es a 2, ¿no? A 2 directamente, porque es divisible, estoy haciendo directamente. La división es exacta, ¿no? Ley de signos, más entre menos, es decir, también más por menos, me va a dar menos, ¿no? Bien, ahora vamos a la parte literal. Ya no tenemos que sumar, en la división tenemos que restar. X, la base X buscamos y conservamos X. De 2, tengo que restarle 2. 2 menos 2, 0, ¿verdad? 0. De Y, no tiene. De Z, Z conservamos así, ¿no? Z. 1 menos 1, 0 también, ¿no? 0. ¿Cómo queda el ejercicio? De esta manera. X a la 0 va a ser 1, ¿no? Toda base que esté elevado a un exponente 0, a la potencia 0, se hace 1. Z también va a ser 1. 1 por 1 va a ser por 2, ¿no? Entonces el resultado va a ser simplemente 1 por 1 es 1, 1 por 2 va a ser 2. ¿Qué nos queda? Y, ¿no? El signo es menos. Ya está realizado. A ver, vamos a mostrar desarrolladamente esta parte, ¿ya? El signo de igualdad lo voy a trasladar aquí. De otra manera, puedo hacerlo con otro color. No sé si se nota el rojo del naranjado, en este caso. Se nota, ¿no? A ver, decíamos, 4 dividido entre 4 va a ser a 2. Se nota, ¿no? Menos era el signo, hasta ahí. Luego hemos hecho de que las bases se conserven, ¿no? Y estamos restando los exponentes de las bases. Es 2 menos 2. Restamos aplicando esa propiedad. Ahora para Y. Y no tiene con qué. Entonces mantenemos simplemente Y. Z. El exponente es 1 y tengo que restarle menos 1, ¿no? De ahí sale 0. De ahí sale X a la 0. Bien, menos 2. Voy a copiar. 2 menos 2, 0. Y X entonces ya no lo tomo en cuenta. Solamente copio Y. En Z, 1 menos 1, 0. Y Z a la 0 siempre va a ser 1. Entonces, Z se convierte en 1, X se convierte en 1. Solamente tengo Y. Entonces, copiamos Y de esa manera. ¿Entendido, no? Bien. Entonces, estamos viendo de varias maneras. Vamos al tercer ejemplo. Ahora, ¿no? La división se presenta como fracción. En los anteriores hemos visto con coeficientes enteros, hemos desarrollado directamente aplicando las propiedades de potenciación, ¿no? O ley de exponentes también se llama.
Luego hemos desarrollado cuando tiene signos de agrupación para evitar el choque de dos signos, ¿no? Necesariamente utilizamos paréntesis para evitar ese choque. Luego hemos desarrollado, ¿sí? Aplicando la propiedad de la división de potencias de la misma base. Luego, acá se presenta como fracción, ¿no? Entonces, eso es más fácil, eso me facilita el trabajo. Por tanto, directamente puedo simplificar, puedo dividir. 20ª parte sería 1 y 20ª parte de 100 sería, ¿cuánto? 5, ¿no? 5. Porque 5 por 20 me da 100. Sí, así es, ¿no? Bien, ahora vamos a la parte literal. Vean ustedes de que tengo A y tengo A. Puedo simplificar. La A parte es 1, la A parte es 1. De C, la A parte es 1, la A parte es 1. Ya sabemos simplificar. Por tanto, simplificamos de esa manera. Se facilita más la operación, ¿no? Me queda 5 entonces. Más entre más me da más, la ley de signos. Lo que me ha sobrado es A se ha eliminado, C se ha eliminado, solamente me queda B al cuadrado. Qué fácil, ¿no? La división. Bien, hay varias maneras entonces de proceder la división. Es decir, para... Bien, continuando entonces con el siguiente ejercicio, vemos que se presenta de otra manera ahora, ¿no? Expresamos la división como división de fracciones, ¿no? División de fracciones, pero con una línea de fracción ya, ¿no? Fracción sobre fracción, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? También es una división, porque en el numerador tenemos una fracción, en el denominador tenemos una fracción. También hay dos maneras de expresar esta parte. Lo uno, podemos expresar como de la siguiente manera. 2 quintos, voy a copiar, de x al cuadrado. Esta división lo puedo convertir como producto, ¿ya? Como producto. ¿Y qué pasa con el denominador para que se vuelva producto? Invertimos, ¿no? La fracción del divisor, en este caso denominador. Entonces 5 se va arriba y 1 baja, ¿no? ¿De qué? De x. Vean ustedes, es la otra manera también, ¿no? Luego, en ese producto, numeradores con numeradores, denominadores con denominadores multiplicamos. ¿Sí? Ya. Entonces, de esa manera realizamos. 2 por 5 va a ser 10. 1 por 5 me da 5. Aquí es x. En esta parte lo vamos a comprobar enseguidita. ¿Cuánto tendría que ser? Porque lo hemos convertido nada más que la fracción, ¿verdad? La fracción lo hemos convertido de esta manera en producto. Pero en esta parte, en la parte literal, las bases, veremos cuánto o cómo tienen que ser. Veamos, antes de escribirlo el exponente, voy a proceder de otra manera a la división. Vamos a hacerlo con naranjado. A ver, vamos a probar luego. Aparentemente de 2 tengo que restarle 1, ¿verdad? En la división. En el producto 2 tengo que sumar con 1. ¿Sí? Aquí tenemos que tener bastante cuidado desde chico. Veamos la otra antes de completar. La otra es multiplicar extremos y medios. ¿No es cierto? En la parte fraccionaria simplemente. 2 por 5 me va a dar 10. 5 por 1 me da 5. Llego a obtener lo mismo.
Ahora en la parte literal. Acá no he modificado nada, ¿no es cierto? Entonces, del exponente numerador, tengo que restarle el exponente del denominador, ¿sí? Entonces tenía que ser 2 menos 1, va a ser 1, ya está escrito. El resultado es ese. Entonces, en esta parte de convertir en multiplicación, solamente hemos realizado para la parte fraccionaria, ¿sí? De esa manera. Pero en la parte literal tenemos que restar igualito, ¿no? En la parte literal tengo que restarle igualito. Me quedaría entonces de esta manera. 10. Pero esta parte tenemos que simplificar. 10 entre 5, o quinta sacamos, ¿no? De esa manera. Quinta va a ser 1, quinta de 10, 2. O 10 entre 5 me da igual a 2. ¿De qué? De X. De la misma manera acá, ¿no? Quinta va a ser 2, quinta va a ser 1. 10 dividido entre 5 va a ser igual a, esta parte también es igual a 2 a la X. O el primero o el segundo, ¿no? El resultado final. Bien, vamos a pasar al siguiente. Ya esta parte ya se asemeja a lo que habíamos hecho, ¿no? ¿Sí? Pero es división, ¿sí? Los coeficientes podemos multiplicar en cruz, o de lo contrario podemos invertir. Por esta operación de la división podemos invertir la segunda fracción. Pero eso sí, las bases tenemos que restarlo. Los exponentes de las bases tenemos que restarlo. Para ver un poquito, claro, tendría que ser de esta manera. O de lo contrario, esta parte podemos expresar como una fracción también. Ya hemos visto las maneras. Si lo expreso en fracción, esta división va a ser de la siguiente manera. Voy a escribir 4 séptimos, ¿sí? De A, B, C. Todo va a estar dividido entre 4 quintos de A, C. Acá está mucho mejor, más claro, ¿no? Podemos multiplicar los extremos primero y luego multiplicamos los medios. Los extremos para el numerador y los medios para que sea denominador, ¿no? Entonces va a ser de la siguiente manera. Esa parte simplemente. 4 por 5 sería 20, va como numerador. Y los medios va a ir como denominador. 4 por 7 sería 28. Luego, ¿qué hacemos? Simplificamos o dividimos la parte literal. Puedo simplificar, la aba parte de A es 1, la otra aba parte de A es 1. Por tanto, B no tiene con qué, ¿sí? No tiene con qué. Por tanto, podemos pasar a la siguiente letra. C, aba parte 1, C, aba parte 1. Por tanto, solamente me queda B, ¿no? Anoto B. Si se puede simplificar, simplificamos la fracción. Mitad de 20 sería 10. Mitad sería 14. Seguimos teniendo números pares. Para simplificar tenemos que fijarnos siempre la última parte, la última cifra. Acá tengo 0 y aquí tengo 8. Son números pares. Por tanto, puedo sacar mitades. Después de simplificar me sigo fijando. Tengo un 0 y tengo una cifra par también en el denominador. Por tanto, puedo simplificar. ¿Cuánto puedo sacar? Otra vez mitades. Mitad de 10 va a ser 5. Mitad de 14 va a ser 7. Por tanto, queda como 5 séptimos de B. Y llegamos a concluir de esa manera. Bien, la otra parte, más interesante, ¿no? Ahora viene esta división. Esta fracción es una división. Esta fracción voy a tener que dividir primero los coeficientes. Acá en el denominador tiene 1. Arriba es 2. 2 entre 1 me va a dar a 2. Anoto 2. Más entre más me va a dar más.
la parte literal A. Aquí tenemos que tener bastante cuidado. Como tenemos que restar los exponentes, me daré como operaciones auxiliares. No había previsto, ¿no?, el espacio. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Restamos los exponentes de x más 4. Tengo que restarle es menos, ¿no? Y voy a abrir paréntesis, ¿ya? Para restarle x más 3. Cerramos paréntesis con naranjado. Listo. Vemos el resultado. X más 4 no pasa nada, copiamos x más 4. Acá tengo que cambiarle de signo. Menos por más va a ser menos x. Menos por más va a ser más 3. Y reducimos términos semejantes. Vean ustedes términos semejantes. Tengo más x menos x. Podemos cancelar. De 4 le resto 3. Dice menos, ¿no? Perdón. Acá. Más 4 más 3 me da más 7, ¿no? Entonces, el exponente de A es 7. Vamos para la segunda letra, para B. Lo mismo, voy a anotar M más 3. Ahora, como es división, tengo que restarle los exponentes, ¿no? Entonces, menos paréntesis y anotamos M menos 4. ¿Sí? Menos 4. Y cerramos paréntesis. Esto es igual. Voy a reducir los paréntesis. Voy a copiar M más 3. Menos por más multiplico. Va a cambiar de signo. Va a ser menos M. Aquí también va a cambiar. Menos por menos me va a dar más 4. El resultado final va a ser sumar ahora la parte de términos semejantes. Tengo un M y tengo otro menos M. Son de signos opuestos, puedo cancelar. ¿Y cuánto me queda? Sumar más 3 con más 4. Sería igual también a 7, ¿no? Entonces se convierte en 7. Y queda como resultado final. Vean ustedes, solamente hay que tener cuidado en los exponentes. En la división hay que restar los exponentes. En la multiplicación hay que sumar, ¿verdad? Ya se dan cuenta, ¿no? Entonces vamos ahora a ver otro caso. División de un polinomio por un monomio. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí estamos. En el ejemplo siguiente, procedemos de la misma manera como en el primer caso, división de monomios. Es decir, el primer término del polinomio voy a dividir entre el monomio. Luego voy a dividir el segundo término del dividendo, en este caso. Dividendo, divisor, ¿no? Entonces, el segundo término del divisor voy a dividir, voy a dividir entre 9xy, que es el divisor. Vamos por partes entonces, ¿no? Ya es directamente. 9 divido entre 9, o de repente puedo expresar también como fracción. A ver, antes de realizar esta parte, puedo dividir también de esta manera. 9x al cuadrado, y tengo que dividir, y al dividir lo voy a convertir en fracción, entre 9xy. Signo menos. Nuevamente, 36xy al cuadrado voy a dividir entre el monomio. 9xy. Operando. 9 entre 9, no me alcanza espacio, 9 entre 9 va a ser 1. X, la base X. La base X. De 2 le resto 1, me queda Y. Tiene 1. El Y en el denominador también tiene 1, pero imaginariamente le cambiamos de signo. O decimos 1 menos 1, solamente va a ser
0. Y a la 0 me va a quedar solamente 1, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente. Se queda y eso, X solamente, ¿no? 36 entre 9 va a ser a 4. X, con X se va a simplificar. De 2 le resto 1. 2 menos 1 va a ser 1. Solamente me queda Y. El resultado queda entonces de esa manera. De la misma manera se puede hacer directamente acá. 9 entre 9 sería 1. X al cuadrado. Teníamos que restar los exponentes en este caso, ¿no? La base voy a conservar X. ¿Sí? 2 menos 1 va a ser 1. Signo menos. Voy a pasar a la siguiente división. 36 tengo que dividir entre 9. Va a ser a 4. X tiene 1. X tiene 1. 1 menos 1 va a ser 0. Y X a la 0 va a ser 1. Solamente me queda Y. De 2 le resto 1. Va a ser solamente Y. Ya tengo el resultado de la división. Entonces, cualquiera de las formas es aceptable. Acá puedo hacerlo directamente también de esa manera, ¿no? A ver. 1, en este caso, voy a multiplicar extremos y medios, ¿sí? 1. En el segundo, extremos y medios con el monótono. Extremos y medios con el monótono. Es decir, si reparto un medio entre un sexto, va a ser, ¿no es cierto?, de a la x menos 1. Abajo va a ser también a la x menos 3. Más, estoy distribuyendo, un tercio, ¿no?, de a la x menos 2. Tengo que dividir entre un sexto de a la x menos 3. Menos, nuevamente, un sexto. Tengo que dividir entre el monomio. Un sexto también. En el numerador es ax menos 3. En el denominador es a la x menos 3. ¿Qué pasará ahí, no? Bien. Listo. Ahora multiplicamos extremos y medios. 1 por 6 va a ser 6, ¿no? 2 por 1 va a ser 2. Entonces va a ser de la siguiente manera. Hemos dicho 1 por 6 es 6. Abajo me quedaría 1 por 2 es 2. En la parte literal, A, ¿no? La base es A. Restamos X menos X, 0. Menos 1 tiene menos. Ahora le cambiamos de signo, ¿no? Para restar, porque tenemos que restar. Menos por menos se ha de hacer más, ¿no? Entonces, menos 1 más 3, menos 1 más 3 se hace, ¿cuánto? 2, ¿no? 2 positivo. Más 1 por 6 es 6. 3 por 1 es 3. Parte literal es A. Pero tenemos que restar X menos X, aquí tiene el signo menos, ¿ya? O de lo contrario, imaginariamente era menos. Lo puedo escribir como menos. Si era menos, aquí se convierte en más. Entonces, más clarito sería de esa manera, ¿no? Entonces, se hace 0. Ya lo obvio, ¿no? Acá, menos 2 más 3 va a ser 1. Ya está escrito. Signo menos. Acá, un sexto. Puedo simplificar directamente esta parte, se hace 1, ¿verdad? Solamente tengo la parte literal A. A. Ahora restaremos los exponentes. X menos X, 0. 3. Ahora tengo que, a ver, imaginariamente tengo que cambiar de signo. Aquí era menos X, ahora se convierte en más X. O digo más 3, ¿no? X menos X hemos dicho que es 0. Menos 3 más 3, 0, ¿no? 0. Entonces tenía que ser 0. Dicho de otra manera, simplificando también, aquí podemos sacar mitades. 1, aquí sería 3. Mitad de 3, tercera. Tercera de 3, 1. Tercera de 6 sería 2.
Acá se hace 1, ¿no? Toda potencia elevado a la 0 me da 1. Por tanto, el resultado va a ser 3a al cuadrado aquí. Aquí me queda 2 más 2a menos, se ha quedado en 1 y queda como resuelto de esa manera. Bien, jóvenes. Hemos realizado ese tipo de fracciones, ¿no? División de un polinomio entre un monomio. Bien, tenemos más. Esta parte lo podemos hacer ya directamente, ¿no? 9a a la m. Tengo que dividir entre 3a a la m. ¿Sí? Más por menos me va a dar menos. 9 entre 3 va a ser a, 3, porque 3 por 3 me da 9. De a la m. A ver, a. Conservamos a. M menos m se convierte en menos, ¿no es cierto? Es decir, imaginariamente tenía más, pero para restarle le estoy dando signo menos. ¿Sí? M menos m va a ser 0. Menos. Paso al siguiente término. Divido ahora el segundo término del dividendo entre el monomio. El tercero voy a dividir también entre el monomio. Es como estuviésemos distribuyendo de esta manera, ¿no? Pero estoy haciéndolo directamente ya. Entonces, menos entre menos me va a dar más, ¿no? Menos por menos, más. 3 entre 3 es A1, que no lo escribo. La parte literal es A, como base. M menos M va a ser 0. 0, ¿no? Y solamente me queda 2. 2 más 0 me va a dar 2. Más 6, perdón, más entre menos me da menos, ¿no? Estamos multiplicando signos, la ley de signos. Por tanto, ese producto de signos me va a dar menos, ¿no? Más, ¿no? Más entre menos me va a dar menos, o decir, más por menos me da menos. Luego 6 entre 3 va a ser a 2. Parte literal es a. Ya estaría cambiado de signo en este momento, ¿no? M menos m va a ser 0. Y 0 más 4 va a ser solamente 4. Y ya estaría resuelto el ejercicio. De la misma manera acá, puedo hacerlo directamente. 1 entre 1 va a ser 1, que no lo escribo. La base es x. X. Ahora tenemos que estar exponentes. M. En este caso, el exponente del denominador va a ser cambiado de signo, menos. Esta parte se convierte en más, ¿no? Para restar exponentes. Bien. Entonces va a ser m menos m va a ser 0. 2 más 2 va a ser 4. 0 más 4 me va a dar 4, ¿no? Menos. 5 entre 1 va a ser a 5. Menos por más me va a dar menos. Ley de signos. La parte literal es x la base, ¿no? Entonces m menos m, m menos m, me queda 0. Y me queda más 2. ¿Cómo dijimos? En el exponente del denominador más bien, queda con más 2. Imaginariamente era esto, ¿no es cierto? Más. Pero ahora sube con signo menos. Menos 2. ¿Ya? Menos 2. Entonces sube al numerador con menos. Era más. Vamos al siguiente. Acaba de haber una cierta aclaración, ¿no? 6 entre 1 va a ser a 6. La parte de las bases es x. Ahora tenemos que restar los exponentes. M menos m va a ser 0. ¿Sí? 0. 1 más 1 más 2 me da a 3. El siguiente es menos. Menos por más me va a dar menos. 1 entre 1 es 1. La base es x. M menos m
va a ser 0. Menos 1, más 2. El resultado es 1, ¿no? Estoy sumando. Menos 1. Aquí lo he cambiado imaginariamente de signo. 2 más 2 sería, ¿no? Entonces, ¿qué queda? En el denominador me queda 1, ¿sí? Cuando queda un resultado en el denominador, al numerador le subimos cambiado de signo. Entonces, en este caso va a ser menos 1, ¿no? Menos 1. Si hacemos operaciones auxiliares, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, de esta manera, llegamos a concluir esta división de un polinomio entre un monomio. Es decir, a ver, probaremos acá como operaciones auxiliares. ¿Qué tenemos que hacer? De m menos 1, tengo que restarle, tal como está, ¿no? Menos, paréntesis, tengo que restarle m menos 2 era, ¿no es cierto? Menos 2 era esto. Menos. Entonces, cerramos paréntesis. Y ahí vamos a comprobar cuál es el verdadero valor. Entonces, el resultado va a ser copiar m menos 1. Aquí cambiamos de signo, menos m. Aquí cambiamos de signo, más 2. El resultado me va a dar m menos m es acá, ¿no? 0. Menos 1 más 2 me da 1. ¿Sí? 1. Me da. El resultado va a ser entonces el signo del mayor, que es 1, ¿verdad? Acá era, sí, más 1. El resultado es 1. Ya le hemos sumado, le hemos cambiado. Entonces esta parte no es menos 1, sino es más 1. El resultado. En el siguiente vamos a probar acá. M más 1, tengo que restarle el exponente del denominador. Es m, ¿no? M menos 2. El resultado va a ser entonces cambiarle de signo. M más 1, copio esta parte y aquí lo cambio de signo. Estamos restando, ¿verdad? Menos m. Menos por menos, más 2. El resultado final. Esta parte vamos a tener que cancelar. Vamos a tener que sumar, ¿no? 3. 2 más 1, 3. 3 está bien. Esta parte vamos a comprobar. Sería esta parte, ¿no? Tendría que sumarle m. Tengo que restarle m menos 2. Entonces, m menos 2 le resto. Va a ser igual. M copio. Acá le cambio de signo. Menos m. Aquí va a ser menos por menos, me va a dar más. Sería 2. Esto es igual. M se cancela. Queda más 2. Entonces, esta parte tenemos que corregir, ¿no? Más 2. Sería de esa manera, ¿no? Haciendo operaciones auxiliares se clarifica todo, ¿no? Y por último, esta parte, m, el primer exponente, m más 2, tengo que restarle el exponente del denominador, que sería m menos 2. Y esto es igual a decir m más 2, copio, y esta parte cambiamos de signo. Menos m, menos por más va a ser menos m, menos por menos me va a dar más. El resultado final va a ser m se cancela porque son de signos opuestos. 2 más 2 me da 4, ¿no? Me da 4. El 4 está bien hecho. Entonces, de esta manera, realizamos la división de un polinomio por un monomio, ¿verdad?